son que la juventud es utópica. Bueno, esto no lo veo tanto como un problema, es una realidad y creo que esto no ha cambiado. Y qué bueno que la juventud sea utópica, que piense más en lo ideal que en lo real. Ya llegará el momento, como dijo la maestra Elsie Núñez, cuando el alumno, el adolescente, el joven se convierte en adulto, comienza a dejar de ser utópico. Yo les recomendaría, yo no sé si viene al caso, pero siento que sí, y si no viene al caso, igual lo quiero decir. Les dejo de tarea que vean la película El Bulto, película mexicana de Retes, que es interesantísima desde un punto de vista sociológico. Aquí van a ver el pensamiento de un sujeto que en el año, me parece que es 1972, 70, cae por los halcones, herido exactamente, y queda en estado de coma 20 años. La película es muy exagerada, es película, es mexicana, pero es interesantísima. También Hollywood tiene lo suyo. En esta película se ve cuando él a los 20 años despierta, los hijos le llaman el bulto, los niños eran unos bebés cuando él queda en esta situación. Y cuando él despierta, porque despierta, pues su esposa pues ya vive con otro señor, los niños ya no son niños, son ya jóvenes que ya tienen novia, piensan en sexo, en otras cosas obviamente, y cuando él despierta con el pensamiento de su día anterior, es cuando él es herido por los halcones en 1970, y cuando él comienza a platicar con su familia, con sus amigos, se da cuenta que todos ya cambiaron menos él. Y esta película, a mí me parece que es un ejercicio mental sociológico verdaderamente interesante, porque nos coloca en la situación de una persona que se queda dormida 20 años y cuando despierta, él no ha cambiado porque no ha vivido circunstancias externas. Pero cuando se da el enfrentamiento de que los amigos le dicen, es que yo ya no soy de izquierda, ahora soy de derecha, ahora yo ya no lucho por mis ideales, ahora trabajo para el PRI, para el PRI. Entonces él se siente consternado y ya no sabe si se quiere curar de las heridas físicas que sufrió o se quiere curar del impacto psicológico que le está ocasionando, que todos piensan diferente. La película es interesante, de verdad, véanla, se van a reír, van a aprender y van a hacer un ejercicio mental sociológico muy interesante. El último problema que Samuel Ramos ve en el mexicano es la pedantería, y dice, la pedantería no es otra cosa que un complejo de superioridad de una persona totalmente inadaptada que quiere ser más, pero no lo es. Y esto excepcionalmente lo vemos circulando por esta ciudad y por este país, de estas personas que aparentan ser más de lo que son cuando son muy poquita cosa. Me fui a ver a un sociólogo mexicano, Carlos Echanove Trujillo, que me encanta su libro de Sociología Mexicana, libro lamentablemente descontinuado, y creo yo que la apatía del mexicano debería de cambiar y convertirse en exigencia y decir cómo puede ser que un libro tan interesante como ese esté descontinuado, cuando debería de ser lectura obligada de todo estudiante de la carrera de Derecho. Pero como a veces es difícil conseguir los libros, pues yo hice un extracto de los puntos que él señala, que son 10, donde él nos habla de cómo es el mexicano, y en algunas cosas coincide con otros sociólogos y en otras es algo diferente. Por ejemplo, dice, el mexicano adolece de la herencia prehispánica, coincide un poquito con lo que acabamos de comentar, además de la embriaguez. Carlos Echanove Trujillo dice que el mexicano siente una predilección especial por las bebidas alcohólicas, y que el mexicano además siempre tiene que recurrir al alcohol para todo. Si va a una fiesta lleva bebida alcohólica, si en su casa tiene posibilidad de comprar algo para la despensa, es una bebida alcohólica. El mexicano tiene que festejarlo todo con alcohol, si no, no es festejo. Entonces, la embriaguez es un gran problema del mexicano. Pero habla de otro que es peor, el servilismo. Dice, el mexicano es servil, y esto se nota hasta en su lenguaje. Y aquí ya no consulté tanto a Carlos Echanove Trujillo, sino a otros sociólogos, y yo misma, de lo que he escuchado y de lo que sé, he agregado, por ejemplo, que tanto psicólogos como sociólogos han hablado mucho de por qué el mexicano habla tanto en diminutivo y decimos ahorita vengo. O sea, como que queremos acortar el tiempo y en vez de decir ahora vengo, decimos ahorita. Y si queremos todavía acortar más el tiempo, decimos ahorititita vengo. Y ya se hizo más breve el espacio. Entonces, esto de hablar con diminutivo habla de servilismo, de complejo de inferioridad, de miedo, de temor, de falta de autoestima. Cuando nosotros decimos, por favorcito me podría dar la hora, estamos sintiéndonos
Porque si queremos pedir la hora con decir, me puede dar la hora, es más que suficiente. Decimos, disculpe, ¿de qué nos estamos disculpando? ¿Podría darme la hora? Entonces, de repente, recurrimos a muchos vocablos que nos ubican en una situación de inferioridad y de baja autoestima, que no hace más que confirmar lo que Carlos Echanove Trujillo decía y que muchos sociólogos y psicólogos actualmente confirman. El verbalismo. Hay un capítulo que yo les recomiendo especialmente de Carlos Echanove Trujillo, que es un capítulo al que le llama verbalismo y lo pone con todas sus letras, alias cantinflismo. El cantinflismo es muy nuestro, este sí no lo hemos exportado del extranjero, tenemos bastante información al respecto. El cantinflismo es hablar mucho para no decir absolutamente nada. Ustedes lo saben, habrán visto películas de Mario Moreno Cantinflas, sabrán a qué se refiere Carlos Echanove Trujillo cuando habla del verbalismo. Quizá no llegando hasta el extremo del cantinflismo, sí tenemos un verbalismo que excede en lo normal. Hay muchas obras de la literatura nacional donde vemos que la gente habla mucho y esto nos lo atribuyen mucho a los abogados. No en balde nos dicen leguleyos, o sea, como que hablamos mucho, no decimos nada, no aclaramos nada y no resolvemos absolutamente nada. Esta es una difamación. Esta es una difamación porque los abogados cuando queremos hablamos concreto, claro y bien. Y claro, los que no tienen mucho que decir, entonces sí yo creo que recurren al verbalismo y dicen demasiado para envolver a la gente, tanto que la gente prefiere decir, ¿entendiste? Sí, pero no entendieron nada. Bueno, el otro problema que ve Carlos Echanove Trujillo en el mexicano es la hipocresía. Dice, el mexicano se pinta solo para ser hipócrita, pone cara de que está contento cuando está triste. Dice que sí cuando quiere decir no. El mexicano es hipócrita y es como cortés, pero esto es una ficción, es un ademán, es una pose, realmente no es atento. Entonces, claro, esto que estoy diciendo ahorita, lo dijo hace muchísimos años y afortunadamente estas cuestiones están cambiando, algunas para mejorar, otras para empeorar y otras para desaparecer. Un fenómeno curioso que detecta Carlos Echanove Trujillo en el mexicano es su espíritu festejador, que además lo traemos ancestralmente y que todavía no hemos cambiado esto. No hay un día del año, una semana, un mes, una época o una temporada que el mexicano no festeje. La familia clase media, común y corriente, normalita, de la que casi provenimos la mayoría, tenemos fechas para festejar los nacimientos, los cumpleaños, aniversarios de boda civil, de boda religiosa. El día que el hombre le propuso matrimonio a la mujer se festeja, se debe festejar. Los aniversarios de los sobrinos, primos, nietos, abuelos, aunque todo el año se les trate mal, hay un día que se les trata bien. Se festeja el aniversario del examen profesional, es una fecha que creo que nadie olvidamos. Y Carlos Echanove Trujillo dice que esto es un escape a todas las frustraciones que los mexicanos tenemos. O sea, finalmente, Carlos Echanove Trujillo justifica lo que hacemos los mexicanos y además hace bien. Qué bueno que festejemos. A mí me encantaría la semana que entra festejar, por ejemplo, que un día como hoy se dieron estas dos conferencias de sociología y si me lo permiten, podríamos festejarlo hablando de estas dos conferencias el día de hoy. Y si hay una bebida alcohólica, como decían todos los demás sociólogos, bueno, pues entonces ya se complementa ese cuadro de rasgos de personalidad mexicana. El otro problema es la sobrepoblación y ese sí es un problema y ese sigue vigente. La gente siente que tiene que tener hijos, que si es mujer tiene la obligación de embarazarse, el hombre tiene la obligación de embarazar a la mujer, las personas tienen que seguir generando roles, hijos, no se puede perder el apellido, ese es un pretexto tonto que yo he oído por ahí. ¿Cómo voy a dejar que se pierda el apellido? Los apellidos no se pierden, por Dios. Los hijos van a heredar cuestiones de educación de la familia. Hay padres que no pueden educar a los hijos, no los pueden alimentar, no los pueden vestir, pero tienen que tener hijos. Yo creo que el día que el mexicano y otros pueblos piensen más en la responsabilidad enorme, para mí la más importante de todas, la más grande, la más profunda, la más seria de todas las responsabilidades sociales, humanas, cívicas, es traer hijos al mundo. Pero el mexicano no se lo piensa. Dicen que los hijos que Dios quiera darles y que cada niño viene con su torta debajo del brazo y que es una obligación que Dios ha impuesto a todas las personas. La procreación no es cierto. Si leemos bien la Biblia, hay una parte donde dice que
que si los padres no tienen la capacidad para tener hijos, que mejor no los tengan. Esa partecita yo creo que es la que se saltan las personas, pero bueno, y nada más lee la otra de la procreación. Bien, el otro fenómeno que es muy actual y que ya detecta Carlos Echano de Trujillo es la pasividad. El mexicano es pasivo, es bravucón, es hablador, es gritón, pero nada más tantito, como el gallito. Él se hace escándalo y después se aplaca. Por ejemplo, acaba de pasar un fenómeno que a mí me molestó mucho, la creación de la supervía acá por San Jerónimo para llegar a Santa Fe. Cuando dijeron que iban a acabar con una zona ecológica, muy pocos protestaron. Yo vi aquí a un profesor haciendo una labor verdaderamente maratónica, desgastante, donde no tuvo mucho apoyo, porque decía que cómo era posible que todos permitiéramos que en esta ciudad acabaran con una importante zona ecológica que se da por la zona de Contreras. Nadie hizo nada, la gente dice, si no se meten con mi casa, que se metan con lo que quieran. Sí, pero es una zona ecológica y muy importante, pulmones de la ciudad, la gente no hizo nada. Eso sí, afuera los comentarios, qué poca tiene la autoridad, miren lo que están haciendo, pero no hacemos nada. Pero sí gritamos, somos bravucones. Cuando dijeron que iban a cobrar por esa vía, yo dije, es que no puede ser, no lo vamos a permitir. Entonces yo dije, no, pues sí se permitió. O sea, el mexicano no ha hecho nada para evitarlo. Ya están ahí con lo de las cuotas para que la gente cobre por una vía que se da dentro del Distrito Federal. Yo ahora no me explico a dónde van a dar los impuestos que habíamos venido pagando durante tanto tiempo por el sistema de transporte y por las vías que se crean aquí. Algún día a lo mejor van a cobrar por el viaducto, por el circuito interior, por Avenida Universidad. Ojalá no lleguemos a eso, pero pues, hay que dejar de ser pasivos. No bravucones, no habladores, hay que hacer lo que hay que hacer. Bien, Antonio Caso, que tiene un libro pequeño de sociología que a mí en lo personal me encanta, nos dice que existen patrones de conducta que son precisamente la cultura, y él introduce dos elementos que a mí me gustan mucho, que son la contracultura, que son los patrones o pautas de conducta, que surgen como alternativa de la cultura prominente, la imperante, la general, pero también nos habla de una subcultura, y la subcultura son esos sistemas de normas específicos, que más que normas son reglas o pautas de conducta que determinados grupos se imponen a sí mismos y que los aceptan. Él menciona como ejemplos los indígenas y los artistas. Yo agregaría que en la época actual hay otras subculturas quizá no más importantes que los grupos indígenas, que tienen su propia normatividad indígena, sus usos y costumbres, y que son plenamente respetables, sino que hay otros patrones de conducta que actualmente se están dando muchísimo, como es por ejemplo la violencia. Y aquí yo veo que la educación está funcionando como factor criminógeno. La violencia es una subcultura, y hay un libro interesantísimo de Wolfgang y Ferracuti, cuyo título es precisamente La subcultura de la violencia. Es un libro verdaderamente recomendable, donde se ve la presencia de la violencia como una subcultura. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, yo cuando pienso en violencia, pienso en Colombia. Pero ya empecé a dejar de pensar en Colombia, ahora estoy pensando más en México. Lo que Colombia vivió hace algunos años, que está ya pasando la hoja, ahora se está viviendo en México, y a mí esto me da mucha tristeza, mucha desesperación, porque es una forma de cultura. Ahora los niños aprenden y quisieran llegar a ser narcotraficantes, zetas, gente que tiene poder, etcétera, etcétera. Hay por ahí un libro que también les recomiendo ampliamente, que se llama De los maras a los zetas, de un autor de apellido Fernández. Es un libro estupendo, estrujante, viene con iconografía, vienen unas ilustraciones de los tatuajes que utilizan los maras, los zetas, todo lo que significa, hasta una lagrimita en un tatuaje. Es un libro verdaderamente interesante. A mis alumnos de criminología, por supuesto, que se los recomiendo, pero en general es una lectura totalmente conveniente, que nos va a preocupar, qué bueno, que para que dejemos de ser pasivos, ojalá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Luchar contra estas cosas, y la solución está por el lado de la educación. De tal manera que aquí comenzamos a ver que la educación sirve como un factor inhibidor del crimen y como un factor propiciador del crimen también. Y ya por último nos dice este autor que el malinchismo y la influencia de la televisión son factores nocivos en la educación. Si nosotros vemos a la televisión como algo que nos sirve porque vemos programas culturales, si vemos películas estupendas, si vemos documentales, esto es cultura, esto es educación, y esto es bueno, es positivo.
pero si el papá y la mamá, para no tener ahí junto a los 2 o 3 niños, los ponen ahí frente a la televisión para que vean lo que haya, entonces esa educación ya degenera y entonces los niños se van a ver influidos por medios de difusión que transmiten cuestiones total, completa y absolutamente nocivas. Gabriel Tart, de quien ya habló la maestra Elsie Núñez, trata un tema que en particular a mí me gusta mucho y que yo llevo mucho al curso de criminología, que es el de la imitación. La imitación es un fenómeno que, en opinión de Gabriel Tart, puede ser lógica o extralógica. La imitación lógica es la positiva, la que nos reporta un beneficio. La imitación extralógica es la negativa, la que no nos reporta ningún beneficio, pero que igual se imita. En este tema de la imitación, la educación también se imita. Y los niños son precisamente los seres humanos que son más maleables en cuanto a la imitación. Los niños imitan lo que ven de sus hermanos mayores, lo que ven de los padres, lo que ven de los tíos, lo que ven del padrino, lo que ven en la televisión, en los medios de difusión, en internet. Y cuando el niño imita, no está reflexionando si lo que hace es correcto o no es correcto, si está bien, si no está bien, pues simplemente lo hace porque es el imitador número 1. Cuando se habla de la imitación, habrá que decir que el crimen también se imita. Y hay muchísimas películas en la cinematografía de corte de derecho penal donde se ven muchas conductas que han sido imitadas. Un ejemplo que yo siempre pongo es El gran asalto de los Doberman. A partir de que esa película se exhibió, muchas personas trataron de adiestrar perros Doberman para robar. Cuando en la película vemos un asalto que cometen los perros, no las personas, claro, perros dirigidos por personas, en ese momento a muchas personas se les vino a la idea, bueno, ¿y si yo adiestro a mi perro? ¿Qué creen? Pues claro que se puede. Yo en clase de delitos en particular, a veces les digo a mis alumnos que qué pasaría si un alumno viene con su perro totalmente amaestrado, educado el perro, y le dice, tráete la bolsa que esa chica dejó allá en la banca de atrás, y el perro va y la chica ni cuenta se va a dar. ¿Se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento? Sí. ¿A través del perro? Sí. ¿El sujeto activo es el perro? No. El sujeto activo es la persona y el instrumento o vehículo será el perro. Bueno, a raíz de la exhibición de esa película empezó a haber una cantidad enorme de delitos patrimoniales donde se utilizaban los animales, los simios, los changos, son idóneos, pero claro, no vengo a dar tips de cómo realizar conductas antisociales o delictivas, aunque si quieren luego lo platicamos porque hay muchas, pero bueno. Por ahí, en alguna película, yo aprendí cómo abrir una puerta con una tarjeta de crédito. Claro que no voy a lastimar una tarjeta de crédito, pero hay tarjetas flexibles que no se trozan, con las que pueden abrir puertas, no cualquier puerta, y tampoco me dedico a eso. Pero lo que quiero decir es que hay imitación útil y práctica, así como la hay no útil, como sería el crimen mismo, que para los delincuentes pues es muy útil. Pero bueno, Émile Durkheim, que también me encanta, nos habla de un fenómeno muy interesante. De pronto se mete con la educación y habla de ella, pero más se va al tema del delito, que no es otra cosa que una conducta antisocial que está prevista en las normas jurídico-penales. Y él dice que el delito no tiene que asustarnos, es un fenómeno normal. ¿Por qué dice que es normal? Dice, bueno, los seres humanos no son santos. Solo en la utopía de Tomás Moro podríamos ver que no existe el delito. Él dice que es normal porque si somos seres humanos hacemos cosas buenas y malas y no somos ni 100% malos ni 100% buenos. Y entonces dice, es algo normal. La gente a lo largo de la vida va a cometer conductas negativas, incluyendo las conductas delictivas. Y dice, pero hay algo más, es útil. Qué bueno que haya delitos. Si uno lo lee así nada más y se queda hasta allí y no lee uno los párrafos que siguen, se queda uno con la idea de que Émile Durkheim dice algo que es incorrecto, pero no lo es. El delito tiene su utilidad, nada más piénsenlo. Si no hubiera delitos, no habría penalistas. Y yo ya me hubiera muerto de hambre. Pero bueno, para empezar, si no hubiera delitos, no habría tribunales, ni agencias del Ministerio Público, ni códigos penales, y si por ahí le piensan, tiene un cierto grado de utilidad. Cierto que esto no hay que tomarlo así tan textual como lo dijo Émile Durkheim. Él da toda una explicación del por qué considera que el delito es normal y útil, y tiene toda la razón. Lo que no quiere decir que tengamos que abundar en el delito y que haya más delito porque es útil. No, él lo ve de una manera clara, sencilla, y que creo que tenemos que interpretar adecuadamente. Cuando él nos dice que sería un mundo utópico que no existiera el delito, tiene
toda la razón del mundo. Si ustedes han leído La utopía de Tomás Moro, habrán visto que ahí no hay conductas antisociales, no hay delitos, todos son felices. Es un mundo de fantasía. Eso no puede existir. Lo que hay que tratar de hacer es que no sea tan nocivo ese mundo, que no haya tanto delito, que el delito no sea tan agresivo, tan violento, pero tampoco se puede erradicar totalmente. Yo cuando leo La utopía de Tomás Moro y veo que no hay delito, digo, bueno, allí parece ser que los personajes deben estar con una sonrisa eterna como la del gato de Alicia en el País de las Maravillas, que a mí nadie me quita de la cabeza que ese gato o fumó marihuana o ingirió éxtasis, porque son las dos sustancias con las cuales la sonrisa no se borra de la cara. ¿Sí? Yo he platicado con sujetos que han ingerido estas drogas. Y cuando yo pregunto, sí, porque no es experiencia propia, a diferencia de otros casos que mencioné al inicio, que es experiencia propia, esto no, pero cuando he comentado esto y les pregunto, a ver, ¿cuándo has fumado marihuana, qué sientes? Y me dan una serie de síntomas, y de pronto me dicen, pero hay algo muy característico, de pronto me siento muy contento, hasta cierto momento, si se exceden en la dosis, entonces ya vienen para abajo, igual que con el alcohol. Me dice, pero hay un momento en que me siento tan feliz, que siento que ese es el estado idóneo de un ser humano, y entonces comienzo a sentir que traigo una gran sonrisa, y la quieren quitar y no pueden, parece que los estuvieran así, o el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Otras personas me han dicho, yo he probado el éxtasis y en ese momento me siento feliz, sonriente y amo a todo el mundo. Esto tiene muchas complicaciones. Bueno, hablando con la sobrepoblación, este problema sería el México. Qué bueno que me entendieron. Bien. Estamos en la UNAM, me entienden todo. Voy a mencionar brevemente en torno a este tema de la educación a Armando Jiménez. Es un autor que tiene un libro que yo quizá no debería de mencionar aquí, pero lo voy a mencionar porque es Sociología Mexicana, aunque no se llama así. El libro se llama Picardía Mexicana. Pero ¿qué otra cosa si no es la picardía, sino una parte de la sociología del mexicano y una muy buena parte de la psicología del mexicano? Les voy a recomendar que busquen el libro, lo lean, lo comenten, lo platiquen, hagan una mesa redonda y hablen de estos temas que yo les voy a mencionar, que son los que más me llamaron la atención. Déjenme decirles que el maestro, el doctor Cervantes Ahumada, estaba muy orgulloso de que al final en la bibliografía de la Picardía Mexicana de Armando Jiménez estaba citado él. Y lo decía, tranquilamente, yo estoy citado por Armando Jiménez, como con un orgullo, que yo cuando oí eso dije, es un libro que hay que leer. Y lo leí. Y lo consulto frecuentemente, y sobre todo en mi curso de criminología, porque a mis alumnos les voy a dar, porque apenas vamos a ver ese tema, una pequeña síntesis de esto que les voy a decir ahorita, los letreros de los camiones. Hay unos letreros de los camiones en las carreteras que son de verdad para hacer un análisis profundo de tipo sociológico y psicológico. El más leve es uno que a mí me llamó mucho la atención, que en la parte de atrás de un camión dice, pásame. Entonces el coche que va atrás dice, lo paso y lo rebasa. Y cuando ve por el retrovisor, dice, a tu hermana. Bien. Eso es sociología. Desde el punto de vista criminológico, la maestra Insignis creo que es muy educada, muy correcta, muy decente, respeta mucho la sociología y no sería capaz de decir estas barbaridades. En criminología sí, pero bueno. Hagan un estudio de campo de los letreros que hay en los baños. Yo lo he hecho en la Facultad de Derecho, en los baños de las alumnas, y he encontrado cosas muy interesantes, de las que no pienso hablar. El tema es un poco escatológico, pero bueno. Si alguna vez, por alguna investigación de algún tipo han ido a alguna cantina, lean los letreros de las cantinas, pero sobre todo de los baños de las cantinas, son otra cosa. Los signos, los ademanes, las tonaditas, el doble sentido, el ingenio, el albur, todo eso lo analiza Armando Jiménez de una manera, yo no les diría que muy fina, porque no. Cuando leen lo que hay que leer, cuando ven las ilustraciones, los dibujos, de repente, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, la primera vez que tuve en mis manos ese libro, que era de mi abuelo, que lo guardaba en un librero, que era el único de todos los libreros que tenía puertas y llave, y eso a mí me llamó la atención y dije, ¿por qué estos libros están aquí? Eran libros especiales. Y un día en un descuido que dejaron la llave ahí, yo abrí y vi ese libro. Ese libro
el que yo sacaba para consultar cuando era niña y adolescente, vi dibujos que nunca entendí. Ya cuando fui grande, por supuesto que los entendí. Y ese libro lo tengo yo, lo cuido mucho y lo tengo en mi sección de libros de criminología porque es el complemento idóneo para explicar algunos temas de mi curso que vienen en el programa oficial de la asignatura. No estoy diciendo vulgaridades nada más porque sí, porque además no es que sea vulgar, es que somos mexicanos y tenemos una riqueza cultural en el terreno de los albures, del doble sentido y todo lo que les acabo de decir, que es maravilloso. Ya para terminar esto, no solo Armando Jiménez, sino muchos otros autores y lingüistas, filólogos, han hablado mucho del significado de las palabras a las que recurre el mexicano. No hay palabras buenas y malas, no hay palabrotas, como un libro que me encanta, que se llama Palabras y Palabrotas, de un escritor extraordinario, Carlos Laguna, que lamentablemente perdí porque lo presté y nunca me lo entregaron y no lo vuelvo a conseguir. Ese libro que se llama Palabras y Palabrotas, me acuerdo que era de Ediciones Cruz. Carlos Laguna, como buen filólogo, analiza el sentido y el significado de varias palabras y por supuesto las que llamamos malas palabras o palabrotas, pues está una que comienza con C seguida de H y que tiene una serie de significaciones interesantísimas. Hagan un estudio porque sirve de verbo, de sustantivo, de sujeto activo, de persona, de sujeto pasivo, de objeto y de una actividad que nos lleva a lo erótico. Pero bueno, esa palabra es extraordinaria y con ella se puede decir casi todo. Y la segunda palabra, porque hay muchas, pero solo me voy a referir a dos, es la otra palabra, que es dulce, maravillosa, maternal, excelsa, madre. Pero que el mexicano le da muchas connotaciones. Si alguien quiere decir, esto es una cosa chiquitita, pues dice, es una madrecita. Pero si quiere decir que algo es muy bueno, pues dice otra palabra que no puedo decir aquí porque esto está grabado. Bien. En la UNAM todo lo que digamos tiene un sentido y mientras no sea de ofender, es válido en nuestra universidad. Es algo que tenemos que agradecerle a nuestra máxima casa de estudios. Yo les dejaría de tarea, porque es imposible abarcarlo todo, que busquen cuántos significados tiene la palabra madre y también cómo se convierte en verbo, en adjetivo, en persona, en algo aumentativo, en algo diminutivo. Golpearse es darse en la... Bueno, ya lo saben. O sea, tiene una riqueza lingüística que ustedes no pueden tener una idea, aunque algunas veces la hayan dicho. Ahora analícenlo con seriedad y profundidad. Y ya por último, en la parte final del tema es lo que hizo Héctor Solís Quiroga, que además fue mi asesor de tesis y que fue un extraordinario sociólogo, un maestro extraordinario. Estuvo a cargo de él el entonces Tribunal para Menores, a partir de ahí cambió como Consejo de Menores, ya se le quitó lo tutelar inclusive. Y tiene un libro maravilloso que me parece que también está descontinuado. Les digo que los mejores libros los descontinúan las editoriales. Se llama Sociología Criminal el libro, es pequeño, es entendible para cualquiera aunque no hayan llevado criminología y allí dice que los principales factores criminógenos de tipo social son el barrio, el espacio geográfico, la colonia, la casa. Yo esto lo complementaría con un libro que se llama Los hijos de Sánchez, escrito por Oscar Lewis, donde se habla del hacinamiento, de las vecindades mexicanas, cómo esto genera conductas antisociales, incestos, violencia, lesiones, homicidio, abuso sexual, todo lo que se puedan imaginar debido al hacinamiento. Esto yo lo complementaría y se los pediría que lo hicieran ustedes si este tema les interesa, con la lectura de un libro maravilloso escrito por un antropólogo que no pierde de vista lo sociológico y que es Santiago Genovés. Este libro se llama Expedición a la Violencia y habla de la violencia y habla maravillas de por qué surge la violencia y empieza diciendo que los violentos no son los animales sino los seres humanos y da toda una explicación muy interesante al respecto. Héctor Solís Quiroga dice, pero otros factores también criminógenos de tipo social son la economía, el desempleo, el deporte, la religión, la política. Y Quirós Cuarón, mi maestro de medicina forense, decía que para él el más importante factor criminógeno era la ignorancia, o sea, lo contrario a la educación. Además de la desnutrición, los medios de difusión o comunicación, la familia y específicamente la educación, porque la educación puede inhibir a alguien de cometer delitos, pero en otros casos puede llegar a hacer que se cometan delitos. Una
lectura que yo también les recomiendo y que seguramente ya han leído es el libro El Padrino de Mario Puzo. Y si no lo han leído, vean la película, la trilogía, porque allí se da todo lo que yo he hecho como un breve y muy sencillo análisis de algunos personajes como son Michael Corleone, el hombre bueno, el universitario, el que está alejado de los problemas de la familia y que de pronto, por una circunstancia que es para mí la detonante, al menos yo así lo vi, se convierte en delincuente, se convierte en capo, se convierte en el más peligroso de toda la familia siciliana, que incluso llega a mandar matar a su propio hermano y que comete una cantidad enorme de atrocidades, de delitos, de conductas antisociales, que dentro del contexto de la obra y de la película está perfectamente bien manejada. Y claro, la hermana Connie, que es una mujer atarantada, ambiciosa y torpe, que en algún momento hasta mata a su padrino a través de un envenenamiento, que resulta ser una escena llevada por Francis Ford Coppola con mucha inteligencia, con una imagen visual muy interesante, donde el contexto de este homicidio es una escena muy específica de una obra de la ópera. Y esta combinación de escenas junto con lo religioso nos da una combinación extraordinaria de esto que estoy diciendo ahora. Para terminar, yo quisiera decir que para mí el legislador anda muy mal, porque en vez de evitar la comisión de delitos, lo que está haciendo es crear más leyes, duplicarlas, aumentar punibilidades, pero no va a las causas, a los factores, que es justo lo que sí hace la criminología. Y yo creo que en este tema, si nosotros nos fuéramos a la educación, podríamos recurrir a la educación como un factor inhibidor del crimen y tratar de buscar las causas por las cuales ciertos tipos de educación propician la criminalidad. Cuando estos autores que hemos visto dicen que la educación primero se da en casa y después en la escuela y después en la vida, yo me pregunto, ¿qué pasaría con un profesor que le diga a un alumno que baje los pies de la barca de adelante porque está manchando el respaldo? Esto yo lo he visto mucho aquí en la facultad. Hay maestros, y en los cines, y en los teatros, y pues no debe ser. Pero si un maestro le dice al alumno, baja los pies porque estás ensuciando el respaldo y cuando alguien llegue se va a manchar, ¿cómo puede educar a ese muchacho si en su casa el papá de ese chico es el sinónimo de Homero Simpson? O sea, ¿me explico? O sea, yo como maestra de universidad, de licenciatura, de maestría, voy a educar a alguien que en su casa tiene los peores ejemplos educativos. Yo encontré unas frases célebres, de las cuales ya la maestra Elsie Núñez me ganó una, la voy a omitir, donde se ve la educación como algo perjudicial y son muy ingeniosas y muy inteligentes. La voy a decir porque ya estaba en las láminas que presentó la maestra, pero me encanta. Dice, suspendí mi educación cuando tuve que ir al colegio. George Bernard Shaw. Otra dice, nunca he permitido que la escuela entorpeciera mi educación. Mark Twain. Educación es lo que queda después de olvidar lo que se aprende en la escuela. Albert Einstein. Esta es genial. Y la última me gusta mucho, dice, ¿cómo es que siendo tan inteligentes los niños son tan estúpidos la mayoría de los hombres? Debe ser fruto de la educación. Alejandro Dumas. Y para no cerrar esta charla con cosas tan denostativas, vamos a ver las frases célebres, que son muy pocas, que enaltecen a la educación y que son las que más me gustan. Dice una, los hombres aprenden mientras enseñan. Séneca. Esa debería de ser, o debería ser el lema de todo profesor universitario. Si quieres aprender, enseña. Cicerón. Dime y olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Esta es máxima, verdaderamente magnánima. Viene otra de Paulo Freire que me encanta. Dice, estamos condicionados, pero no determinados. Analícenla, es interesantísima. Y la última, que es con la que cierro la plática, es esta. Educa a los niños y no habrá que castigar a los hombres. Pitágoras. Muchísimas gracias. Agradezco mucho los
participación. Son muchas las preguntas que hacen tanto a la maestra Núñez Carpizo como a la maestra Amuchategui, pero lamentablemente el tiempo ya se nos vino encima. Tenemos que ir a otro evento, por lo menos la maestra Núñez Carpizo y su servidor, y tenemos que dejar pendientes la respuesta para que se haga por correo electrónico. En la página todas van a ser contestadas, se los aseguro. Yo me comprometo, y si no, yo digo a las maestras, les hago para que se conteste todo, pero lamentablemente en este momento ya no es posible. Además, también parece que va a haber otro evento aquí un poquito más adelante y es necesario dar tiempo para que rehabiliten el auditorio. Entonces, yo no me resta sino agradecerles, desde luego, agradecerles su participación, su interés, a la maestra, entregarle su reconocimiento, que es una lindísima camiseta de las para mañana, por favor. Invitarlos para mañana que continúen con nosotros. La clausura va a ser el viernes. Todavía nos queda jueves y viernes. Y espero que siga este interés que nos anima mucho a seguir adelante. Buenos días.